A ver, vamos a compartir pantalla. Ya. Ok, bien. Nuevamente un saludo para todos. Bueno, el día de hoy tenemos para explicar, para comentar algunas cosas importantes respecto a la extinción de la acción penal y la ejecución de la pena. Ya ustedes saben, mi nombre es Fran Carlos Vallodar y bueno, tengo a cargo la fecha de hoy día para este tema. Muy bien, vamos a dar inicio. Para empezar esta temática tan interesante, debemos primero hacer una diferenciación entre conceptos principales, ¿no? ¿Qué es la acción penal y qué es la pena? Es algo nodal para la diferenciación de lo que vamos a ver en adelante. La acción penal, de acuerdo al profesor San Martín Castro, nos dice que es el poder jurídico público que impone el derecho constitucional y cuyo ejercicio regula el derecho procesal que se ejercita a través del Ministerio Público o del ofendido. Desde luego, en la acción penal es, bueno, el derecho que tiene cualquier ciudadano de accionar ante las autoridades pertinentes, el Ministerio Público, por ejemplo, cuando se siente justamente atacado por otra persona, ¿no? Cuando se siente que han cometido un delito en su agravio. Entonces recurre al Ministerio Público, a la policía, para efectos de interponer su denuncia e iniciar un proceso. Esa es la acción penal. Cuando se hace referencia al ofendido, lógicamente se refiere a delitos de acción privada, ¿no? En ese sentido, la acción penal puede ser la acción pública, que ahí tenemos todos los delitos que ve las fiscalías penales, y la acción privada que se ejercita a través de las querellas. En cuanto a la pena, el profesor Villestein, citando a Cobo y Vives, nos dice que la pena es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente determinada, a quien tras el debido proceso aparece como responsable de una infracción del derecho y a causa de dicha infracción. A diferencia de la acción penal, que ya comentábamos hace un momento, en la pena ya aparece como una consecuencia. Es decir, ya se activó todo el aparato judicial, todo el aparato del Ministerio Público para investigar un determinado delito, para procesar un determinado hecho con caracteres de delito. Pero ya la pena aparece cuando ese proceso justamente terminó, con una sentencia y se le sanciona a la persona con una pena determinada, ¿no? Ya hay distintos tipos de pena y como la privación privativa de la libertad, que es la pena clásica, la más fuerte, y ahí tenemos las penas temporales y las penas atemporales, ¿no? Entre las temporales, que van de los 2 días hasta los 35 años, de acuerdo a nuestra regulación en el Código Penal peruano, y las atemporales, por supuesto, está la cadena perpetua, que más allá de que tiene ciertos cuestionamientos, bueno, ya el Tribunal Constitucional se ha expresado señalando que la cadena perpetua sí es constitucional y que corresponde su aplicación en los delitos más graves, ¿no? Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, nuestro legislador peruano ha tenido siempre el deseo, siempre esa voluntad de incrementar más las penas, ¿no? Al punto que hay algunos delitos que, si bien es cierto son graves, tienen sanciones de cadena perpetua, pero no solamente por la gravedad del hecho o del delito, sino que por cuestiones a veces de política criminal, por cuestiones a veces de temas políticos, de ganar simpatizantes. Esas es un poco las decisiones que toman nuestro legislador peruano, un poco de medidas populistas, si se quiere, para sancionar hechos que, si bien es cierto son graves, no hay una necesidad
de una cadena perpetua, en tanto que eso no es un disuasivo eficaz para detener la comisión de los delitos. Porque cuando quieren legislar, cuando quieren incorporar penas tan elevadas como la cadena perpetua, siempre se detienen en el fundamento de tratar de disuadir a la persona que va a cometer ese delito, ¿no? Como un delito de violación de menor de edad. Sin embargo, sabemos pues que el delincuente común nunca está pensando en que va a ser apresado, en que va a ser detenido, en que siquiera va a ser descubierto, ¿no? Lógicamente la idea de cometer el delito es que no sea descubierto y por eso lo hace siempre o casi siempre de manera subrepticia, sobre todo en delitos de violación sexual llamados también delitos de clandestinidad. Pues bien, vamos entrando al tema, ¿no? Como ya les decía, tenemos lo que es la extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena. Vamos a iniciar con lo que es las causales de la extinción de la acción penal. Por supuesto que cuando hablamos de extinción de la acción penal, en un determinado proceso significa que el caso se va a archivar o que van a absolver a una persona respecto de una de las causales que vamos a ver a continuación. En el artículo 78 de nuestro Código Penal se establecen las causales principales para la extinción de la acción penal, pero también en el 79 se extiende una causal más. En el 78 nos dice que, como que se extingue la acción penal por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia. También por autoridad de cosa juzgada y en los casos donde proceda la acción privada, esta se extingue, además de lo ya mencionado en el punto 1, por desistimiento o transacción. Y también el artículo 79 nos dice que también se extingue cuando existe una sentencia civil firme que determine que el hecho imputado es lícito. Hay una gama, un conjunto de causales, por supuesto que se trata de un numerus clausus, no puede agregarse una causal adicional que no esté taxativamente prevista en el 78 o 79, ni tampoco se puede inferir una causal de la lectura de estas que ya hemos mencionado. Justamente, como les señalo, al tratarse de un numerus clausus, un círculo cerrado, un conjunto específico de causales, no puede inferirse ninguna otra más, por principio de legalidad también. Pues bien, vamos a estudiar cada una de ellas. Sobre la extinción de la acción penal por muerte del imputado. Aparentemente estaría todo dicho cuando una persona fallece y, por supuesto, cuando estaba en vida tenía un proceso penal, de repente por un delito de corrupción, de repente por un delito de violación, cualquier otro delito común. Y cuando se tiene la noticia de que éste ha fallecido, entonces no habría otra opción más que archivar el caso, absolverlo si está a nivel de juicio oral, por esta causal o en investigación, justamente en preliminares, también archivar el caso con una disposición fiscal. Sin embargo, hay matices que tenemos que ver porque la casuística justamente nos demanda a que esforcemos niveles de interpretación, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 706-2017, Lima, hace una expresión general respecto a esta causal. Nos dice lo siguiente: en el artículo 78 del Código Penal se estableció el catálogo cerrado de causales de extinción de la acción penal. Una de estas es por muerte del imputado. Su razón de ser obedece a que una de las características del derecho penal y de la acción es la de ser personalísimo, lo que significa que la persecución penal que se le hace a una persona, sujeto pasivo del proceso, concluye cuando ésta fallece. Por tanto, esta causal tiene un soporte en el principio de personalidad de las penas. Como le venía diciendo, ¿no?
al ser un tema personalísimo, por supuesto, fallece el imputado a quien está siendo procesado y la causa de todas maneras tiene que extinguirse. Ahora, ¿cómo demuestro que una persona ha fallecido justamente para que se pueda archivar el caso? Porque también podría darse de que alguien puede fingir su muerte, ¿no? Tanto en las películas como en la realidad, todo puede pasar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener ciertos matices, porque no basta con una noticia de que alguien murió, sino que el nivel de acreditación que ya vamos a ver la Corte Suprema establece también tiene ciertos rigores, ¿no? Se puede extinguir la acción penal sin el cadáver, y aquí viene justamente lo que venía señalando, ¿no? Fíjense ustedes, en este caso del recurso de nulidad 3052-2016 Lima, sucede algo muy particular, ¿no? Es un delito aparentemente de terrorismo, por el cual están investigando, de asesinatos, y una de las personas que estaba siendo procesada, sucede que se tiene la noticia de que había fallecido en una explosión. Producto de la explosión, se incineran los cuerpos porque fallecieron otros más, y el tema era determinar si las cenizas o los restos que habían quedado de ciertas partes corporales le pertenecían al imputado, al procesado. Entonces realizan una prueba de ADN con la hija de este procesado y llegan a una prueba de ADN que señala que hay homologación entre el ADN de la hija del imputado con los restos que habían encontrado en el lugar de la explosión. Entonces, con esta prueba del ADN, el Ministerio Público la presenta y señala que se tiene que archivar la causa, ¿no? Que se tiene que extinguir la acción penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Corte Suprema dice, no, bueno, un momento, ¿no? Es cierto que hay una prueba de ADN, pero no es una prueba contundente, no es una prueba suficiente para demostrar que la persona imputada, procesada, es justamente la misma que habría fallecido y que se tiene como materia de un proceso. Nos dice en el segundo cuadro lo siguiente exactamente. Es necesario, cuando menos, una declaración de muerte presunta a cargo del órgano jurisdiccional competente, la cual se plasme en resolución firme e inapelable para extinguir la acción penal. Pues el efecto inmediato de esta resolución es la inscripción en la partida de defunción respectiva, tal y como lo establece el artículo 49 del Reglamento de Inscripciones en RENIEC. Es decir, la Corte Suprema establece o deja sentado de que para que una persona se declare muerta, entonces tiene que haber una inscripción en RENIEC que una partida de defunción, ¿no? Si no existe la partida de defunción, sea porque ya hay establecido todo el procedimiento para determinar su muerte, la partida de defunción sabemos que es la prueba ideal para demostrar la muerte de una persona. Si no hay eso, entonces por lo menos debería haber un procedimiento de declaración de muerte presunta que justamente origine ese procedimiento en RENIEC para declarar su muerte legalmente hablando, ¿no? Entonces, si no hay eso, nos dice la Corte Suprema, no se puede demostrar a cabalidad de que esa persona falleció. En consecuencia, no se puede extinguir la acción penal. Importante lo que nos señala nuestro juez supremo. Porque fíjense, el Ministerio Público, claro, ya había dicho, si tenemos una prueba de ADN con los restos que están en explosión, que al parecer sí serían del imputado, y este ADN es homologado con el ADN de su hija, entonces, y dice el ADN que tiene un 99.9% de que sí son padre e hija, ¿no? Entonces, si esto es así, bueno, ya qué más prueba, ¿no? Señala el Ministerio Público, pero la Corte Suprema le dice, no, un momentito, ¿no? No es suficiente. Es cierto que es un indicio importante, es cierto que es una prueba
científica, pero hay todavía un poco más de rigor que establecer y nos señala pues el tema del procedimiento de la muerte presunta a nivel judicial para que finalmente termine en una partida de defunción. En concreto, nos está pidiendo siempre una partida de defunción. El procedimiento no importa, pero que exista una partida de defunción para poder demostrar la muerte y en consecuencia recién, solamente en ese escenario, extinguir la acción penal. Y fíjense lo curioso, que para la declaración de muerte presunta hay presupuestos bien establecidos en el artículo 63 de nuestro Código Civil. Son tres más o menos, ¿no? El primero, que hayan transcurrido 10 años de las últimas noticias del desaparecido. Últimas noticias del desaparecido. Bueno, lógicamente se tiene que activar todo un procedimiento judicial para justamente llegar a esa declaración, ¿no? Pero el transcurso de los 10 años tiene que ser posterior a las últimas noticias que se haya tenido de la persona que desapareció. Ustedes recordarán el caso de Ciro Castillo, el cual esa persona habría sido pues arrojada por su enamorada. Finalmente el caso terminó en un archivo por otros motivos, pero inicialmente la teoría fue de que había sido arrojado por su enamorada en uno de los valles de Arequipa, y en ese escenario es que habría muerto, pero su cuerpo no era encontrado, por lo menos en los primeros días. Me parece, si no me equivoco, si mal no recuerdo, semanas después o un mes después es finalmente encontrado su cadáver. Y bueno, al final de eso, el tema es que, ¿qué hubiera pasado si es que no se lo hubiera encontrado? ¿No? Claro, si es que las últimas noticias fueron alrededor de esas semanas, de ese mes, porque también salió en las noticias, todo eso no se refiere únicamente a temas de las noticias a nivel de los medios de comunicación, sino también de noticias a nivel justamente también de la familia, de las personas que lo estén buscando, ¿no? Entonces, si pasan 10 años y después de esas últimas noticias, ya se podría activar el tema de la muerte presunta a nivel judicial para su declaración de muerte legal, ¿no? Luego dice que 5 años para el mayor de 80. Claro, esto se justifica porque si una persona, un anciano de 80 años ha desaparecido, de 81 años ha desaparecido, porque dice mayor de 80 años, tiene que ser 81, una persona de 81 años o más desaparece, ya se hace un pronóstico de que, dada su edad, entonces no pasarían más de 5 años para que por otras causas de repente también haya fallecido, ¿no? Producto de la edad misma. Otro de los presupuestos es que hayan transcurrido 5 años y desapareció en circunstancias de peligro de muerte. El caso que les mencionaba, de Ciro Castillo, ¿no? Definitivamente, si en ese caso nunca se hubiera encontrado el cadáver, en ese caso, por supuesto, al transcurso de los 5 años, dadas las circunstancias especiales de ese caso en el cual habría caído por un barranco, definitivamente habría muerto, ¿no? Había un peligro inminente de muerte, ¿no? Tanto es así que las primeras horas de su búsqueda ya justamente se temía que también hubiera fallecido. Y mientras más tiempo pasaba, era menos las esperanzas de vida. Entonces, transcurridos 2 años, lógicamente se podría pensar que ya se puede hacer el procedimiento de muerte presunta a nivel judicial. Luego, cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Fíjense ustedes, ¿de qué manera podría tener alguien la certeza de que alguien murió si no encontró el cadáver o encontrando un cadáver de repente parecido de su familiar, no lo pudo reconocer, ¿no? Vamos a forzar un ejemplo. En el caso de, supongamos que las Torres Gemelas estuvieron aquí en Lima. Ustedes recordarán que en las Torres Gemelas cayeron 3 aviones que explotaron lógicamente en esas torres y producto de la explosión, minutos después o horas después, se desplomaron las 2 torres, ¿no? Entonces, lógicamente,
las primeras explosiones causadas por el impacto de los 3 aviones hacen creíble, por la propia naturaleza del acto de la explosión, de que las personas que hayan estado más cerca de esa explosión naturalmente hayan tenido que morir, ¿no? De todas maneras, la probabilidad es demasiado alta, ¿no? De que hayan muerto justo las personas que estuvieron donde cayeron exactamente esos aviones, en el piso 10, en el piso 15, justamente si cayeron ahí los aviones, es muy probable que hayan muerto. Entonces, en la naturaleza de ese acto, de esa noticia, ahí sí podría decirse que existe básicamente una certeza de que esa persona murió. Desde luego habría que también tener una certeza previa, que es que haya estado en ese lugar, como que por ejemplo haya hecho una transmisión en vivo y justamente ahí ocurrió el impacto de los aviones a las Torres Gemelas, ¿no? Ahí sí podríamos decir que podría haber uno de los presupuestos para declarar una muerte presunta. Por supuesto que tiene que ir acompañado de diversas pruebas, como que después de todos los cadáveres que se encontraron, quizá hubo uno solo que no se pudo reconocer, o bueno, en fin, diversas cuestiones que se tienen que aportar al proceso para hacer esa declaración de muerte presunta, que son necesarias a demostrar en el proceso penal que una persona falleció y en consecuencia se tiene que extinguir la acción. No es solamente de mencionarlo, no es solamente, incluso me ha pasado en algún caso una fiscal, procesos que son con el antiguo código, que son casos que datan del año 2000, 2002, y ya personas que tienen cierta edad y que incluso ya por el tema hoy día del COVID han fallecido. Entonces, Fiscalía ha sido noticiada de eso a través de un recorte periodístico y de la propia versión de los familiares para que se archive la causa por la muerte de esa persona, adjuntando un recorte periodístico y precisando la declaración de uno de los familiares. Pero por supuesto, de acuerdo a lo que hemos visto y que señala la Corte Suprema, eso no es suficiente, ¿no? No es suficiente, por más que aparentemente sea un hecho que esa persona ha muerto, ¿no? Se tiene que demostrar con la partida de defunción. Si no hay cuerpo, se tiene que hacer el procedimiento de muerte presunta. Extinción de la acción penal por prescripción. Esta es una de las causales más controvertidas, ¿no? Que tiene más controversias en algunos puntos. A continuación vamos a ver algunas cosas muy específicas, muy puntuales, que generan inconvenientes en cuanto a interpretación y aplicación de la norma y que no tiene cuándo acabar, incluso después de que, además de haber pronunciamientos de la Corte Suprema, no hay un consenso a nivel de cortes inferiores, ¿no? Y también del propio Ministerio Público. Pero, de inicio, tenemos que ver estos tipos de prescripción. Tenemos pues la prescripción ordinaria y la extraordinaria. En la ordinaria, lógicamente, siempre se va a tener que verificar que esta se va a computar hasta el máximo de la pena que precisa el delito que se está investigando, ¿no? Si es un delito de omisión a la asistencia familiar que tiene un máximo de 3 años, entonces, llegado a los 3 años un día, la prescripción ordinaria ya habría, justamente se habría configurado. Pero la extraordinaria, que es justamente donde ya entran los problemas, es cuando se adiciona una mitad, pero producto de una interrupción, por ejemplo, ¿no? Cuando existe una interrupción de la prescripción ordinaria, solamente en esos casos se puede adicionar la mitad producto de la prescripción extraordinaria. Vamos a ver a continuación algunos casos muy específicos para llegar precisamente a un debate. Prescripción, un caso de interrupción. Hubo un caso muy interesante que llegó hasta la Corte Suprema y creo yo con bastante solvencia fue decidido.
Se trata de la casación 347-2011 en Lima, y que es vinculante, fíjense ustedes. En realidad, muy pocas veces veo que la señalan, tiene varios puntos para extraer y que son importantísimos para la resolución de muchos casos. Hay casos que ya han prescrito y que siguen incluso a nivel de juicio oral, ¿no? O incluso a nivel de apelación, pero ya habían prescrito mucho tiempo atrás. Y esta casación nos ayuda a entenderlo. Sucede que en este caso había un procesado que inicialmente en la investigación estuvo con la condición de testigo en un caso de corrupción. Estuvo solo como testigo, pero tiempo después lo incluyen ya para la formalización, lo incluyen como imputado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tiempo en el que él todavía estaba como testigo, ya había prescrito la acción penal, pero el Ministerio Público interpretó, no, un momento, como ya se había dado inicio a la investigación penal, entonces hubo una causal de interrupción. En consecuencia, no solamente tenemos que ver el ordinario, sino que hay que agregarle la mitad. Eso decía el Ministerio Público. Pero, bueno, la defensa del señor interpuso los recursos pertinentes y llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo, no, un momento, hay que detenernos acá en un análisis importante. Si el señor estuvo inicialmente como testigo y después, recién en la formalización, estuvo como imputado, quiere decir que respecto de él, la acción penal solamente pudo haber sido interrumpida cuando lo incorporaron como imputado, no cuando estuvo como testigo, porque él no tenía ninguna investigación en su contra. Entonces esto quiere decir que no hubo ninguna interrupción, y como no hubo ninguna interrupción, pues entonces la acción penal ya prescribió. El caso tenía que archivarse. Y es precisamente esta última parte que la Corte Suprema establece como fundamento jurídico vinculante, ¿no? Y nos dice lo siguiente, en la parte resolutiva ya de su casación: respecto a los supuestos en los que se produce la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, el cual concurre cuando se ha efectuado una imputación válida contra el procesado, tal como la disposición de apertura de diligencias preliminares con imputación a una persona con cargos en su contra, pues sólo así existe una certeza de que los hechos del proceso penal pueden recaer sobre una persona determinada. Asimismo, las actuaciones del Ministerio Público tendientes a interrumpir el plazo ordinario no comprenden a una persona que aún no ha sido incluida como partícipe en la investigación o procesamiento del hecho delictivo, ni pueden sus efectos serle extensivos. Claro, las demás personas sí estaban como imputados y sobre ellos sí era posible la interrupción del plazo ordinario. En consecuencia, se tendría a la mitad. Y luego de formalizado, bueno, habría que ver el tema de la suspensión de la prescripción. Hasta ahí, todo bien. Pero sobre esta persona que inicialmente fue testigo, en todo ese tiempo que fue testigo y ya había prescrito, ya se había configurado la prescripción ordinaria, ahí ya debió archivarse la causa porque él no tenía ninguna imputación válida, como dice la Corte Suprema, en la disposición de diligencias preliminares. Conclusión, la disposición de diligencias preliminares interrumpe el plazo ordinario de la prescripción siempre y cuando esté incluido la persona ahí como imputado. Imputación válida, señala la Corte Suprema. Importante, interesante, justamente de cara a verificar en procesos que tienen mucha data, a verificar no solamente la prescripción extraordinaria y la suspensión, que a veces nos detenemos solamente ahí. Hay que verificar si precisamente la persona ya estuvo imputada válidamente como para que desde ese entonces todavía estuviera en curso la prescripción ordinaria. Si la ordinaria ya se configuró antes del inicio de las diligencias preliminares de la disposición, si ya se configuró antes de esa disposición, entonces ya no hay proceso. Nunca debió iniciarse un proceso en contra de esa persona. Y se puede argumentar en base a esta casación también, que por cierto es vinculante, que la causa se extinga y el proceso se archive, por supuesto.
Otra causal más, otro aspecto problemático en la prescripción es la suspensión. Es cierto que en nuestro Código Penal no está previsto que la disposición de formalización suspende los plazos de prescripción. Eso está en el Código Procesal, ¿no? Ya la Corte Suprema llevó a cabo 2 acuerdos plenarios y hay un grupo bastante copioso de casaciones que señalan que la formalización, la disposición de formalización suspende el plazo del curso de la prescripción y no la interrumpe, ¿no? Como también un sector de la judicatura lo había interpretado. Hay unas atingencias, ¿no? ¿Cómo suspender un plazo de algo que inicialmente se interrumpió? Recuerden ustedes, en la casación anterior, la disposición de apertura de diligencias preliminares interrumpe. Había un plazo ordinario, dentro de ese plazo ordinario se inicia las diligencias preliminares con la disposición, entonces se interrumpe y se agrega la mitad, ¿no es cierto? Eran 3 años, se agrega 1 año y medio más, 4 años y medio, hay que computar. Pero en el camino, antes de los 4 años y medio, ocurre la formalización, la disposición de formalización. ¿Y qué pasa? De acuerdo al artículo 339.1 del Código Procesal Penal, que dice que se suspende. Esta figura no estaba en el ordenamiento procesal penal antiguo, ¿no? Es solamente incorporada a partir del nuevo código. Y, por supuesto, nada dice sobre esto nuestro Código Penal, ¿no? Nunca lo tenía como previsto. Por eso es que la Corte Suprema nos dice que este es un plazo, una suspensión sui generis, ¿no? Pero, como les decía, una parte problemática es cómo suspendo algo que inicialmente ya estaba interrumpido, ¿no? Me parece, y esa ya es una opinión personal, que es un despropósito. Al respecto hay un trabajo interesante del profesor Celis Mendoza, donde señala que la suspensión no puede ser un plazo extraordinario más, ¿no? Porque en la práctica sería como duplicar el plazo. Imagínense un proceso de corrupción, ¿no? Donde en los delitos de peculado, de colusión, se duplican los plazos. Ya la Constitución y el propio Código Penal establecen la dúplica de plazos en esos casos, ¿no? Pero en el curso de la formalización, cuando esta ocurre, se suspende el plazo y dice que el plazo no podrá ser mayor a otro plazo extraordinario, ¿no? Si eran un plazo extraordinario inicial de 10 años, pongámosle así, luego de la suspensión por la producto de la formalización, habría que agregarle 10 años más. En total tendríamos 20. Hablamos de una dúplica, ¿no? Y si es un caso de funcionarios, otros 10 más. Llegamos al absurdo, ¿no? Llegamos al absurdo. Y en caso de delitos comunes donde no hay dúplica, ahí sí encontramos en la práctica una duplicación de nuestro plazo extraordinario. La verdad que es un despropósito, sí, colinda o fracciona, quebranta el principio del plazo razonable, porque no tiene ninguna lógica ni ningún sentido, incluso de base legal, para establecer que el plazo máximo de suspensión es otro plazo extraordinario. La Corte Suprema inicialmente incluso no había dicho nada. Luego, como hubo bastante debate sobre el tema, sacó otro acuerdo plenario en el 2012, donde señaló que el plazo máximo de suspensión era otro plazo extraordinario, era equivalente a un plazo extraordinario, ¿no? Sin embargo, el profesor Celis Mendoza, y es algo con lo cual concuerdo suficientemente, nos señala que si lo que suspende el plazo, el curso de la prescripción, es justamente la disposición de formalización, es decir, para continuar y hacer más diligencias, una vez que estas terminen, pues entonces la suspensión ya no tiene ningún sentido, hay que terminarla. Es decir, si la formalización, la investigación formalizada tarda 2 meses,
entonces el plazo de suspensión de la prescripción producto de la formalización solamente tardará 2 meses. Única y llanamente eso, ¿no? Lo que demore. Una vez emitida la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ahí habría culminado la suspensión de este plazo. Algo que resulta bastante lógico y en concordancia justamente con lo que le da origen a la suspensión, ¿no? Pero bueno, no es solamente ese problema. Al respecto, todavía la Corte Suprema no ha realizado ningún pronunciamiento. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer este cuestionamiento que les estoy comentando a nivel de la Corte Suprema. Hay una casación planteada, pero todavía está en trámite. Sabemos también que las casaciones pues demoran muchísimo, ¿no? 2 años, 3 años y a veces hasta más. Y mi casación todavía ni siquiera llega a la Corte Suprema, todavía está en trámite en la segunda instancia. Pero bueno, ya les daré noticias en mis redes sociales cuando haya una respuesta. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en esta casación 666-2018 Callao? Además de señalarnos de que esta es una suspensión sui generis, nos habla también esta casación de que la regla de suspensión, y acá nos habla de algo muy importante, nos dice que este artículo del 339.1 es una norma de carácter material, ¿no es cierto? Y si es una norma de carácter material, lo que tenemos que evaluar no es la fecha del procedimiento, no es la fecha del proceso penal, en cuando se inició la investigación, sino la fecha del hecho cometido. Nos dice lo siguiente, fíjense ustedes. Las reglas de suspensión de la acción penal están contempladas en el artículo 84, así como en el 339.1 del Código Procesal. Precepto último que dispone que la formalización suspenderá el curso de la prescripción. La regla precedente, aun cuando está prevista en el Código Procesal, es una disposición de derecho material. Importante esta parte, pues regula un aspecto básico de la institución de la prescripción, suspensión de plazos, y con él la posibilidad o no de la aplicación en concreto de una sanción penal. Siendo así, el factor de aplicación no es la fecha de actuación procesal, sino la fecha de comisión del delito. Solo si a la fecha de perpetración del delito ya estaba vigente el 339.1 del Código Procesal Penal, recién ahí es posible aplicar el juicio de vigencia normativa, ¿no? Entonces, si en un caso hay que recordar cuándo entró en vigencia el artículo 339.1 del Código Procesal Penal. Recordaremos que para los delitos de corrupción de funcionarios inicia aproximadamente en febrero, en marzo y en algunos distritos judiciales meses después, pero siempre en el año 2011, algunos meses antes, algunos meses después. Ya ustedes saben que se implementa de manera paulatina el código, ¿no? Para delitos de corrupción a nivel nacional. Ya por cuestiones de logística va demorando algunos meses. Pero teniendo como base el año 2011, quiere decir que los hechos cometidos el año 2010, el año 2009 y hacia atrás, si han sido cometidos del 2010 hacia atrás algún hecho de corrupción, por ejemplo, una colusión, un peculado, y está en cuestionamiento a la fecha el tema de la prescripción, ya no se tiene que verificar, no se tiene que aplicar el artículo 339.1. Fíjense ustedes, importantísimo lo que señala esta ocasión. Ojalá lo hubiera mencionado como fundamento vinculante, la verdad, para que tuviera mayor relevancia al momento de su aplicación. Sin embargo, reviste también mucha lógica, ¿no? Ya antes la Corte Suprema había dicho que sí, es un precepto de carácter material, sustantivo. Entonces tiene que aplicarse todas las reglas de una norma sustantiva, tal igual que si comete un delito que al momento
que lo realizo no estaba sancionado en el Código Penal, entonces simplemente no me pueden investigar por ese hecho que al momento de cometerlo no estaba sancionado como delito. Igual ocurre con este artículo. Al momento de los hechos no estaba en vigencia. Como es un precepto de carácter material, entonces simplemente no se aplica. He argumentado en algunos casos justamente esta situación. Un juez me ha dado la razón, otro juez simplemente amparándose en que la casación no es vinculante y simple y llanamente eso, no atacó argumentos, no atacó fundamentos, simple y llanamente dijo, bueno, no es vinculante, en consecuencia no la vamos a tener en cuenta, doctor. Y todo lo que dijo no me importa. ¿No? Definitivamente se saltó toda la argumentación. La idea de que una casación sea vinculante o no, no tiene mayor relevancia en sí, sino los fundamentos. Si yo quiero aplicar una casación, tengo que ir a los fundamentos. Si yo no quiero aplicarla, hay que recordar que se tratan de 5 jueces supremos y ha sido parte de los alegatos de uno de los abogados de la defensa, justamente como juez yo tendría que atacar esos fundamentos y señalar por qué no estoy de acuerdo. En este caso, que el juez no me dio la razón, tendría que haberme señalado que justamente el artículo 339.1 no es un precepto de carácter material, sino de un precepto de carácter procesal, ¿no? Y si hubiera señalado que es un precepto de carácter procesal, entonces ahí sí se hubiera aplicado, pero tendría que explicarme por qué, ¿no? Y por qué la Corte Suprema dice que es material y él dice que es procesal. Bueno, lamentablemente, estando a nivel de etapa intermedia, era un pedido de sobreseimiento y al haber sido rechazado no se podía apelar. Pero lo veremos a nivel de juicio oral. Que espero llegue pronto ese juicio, ya que está demorando bastante. Los casos de corrupción, la verdad que sí, son un grave problema en la administración de justicia, demoran demasiado. Cuando termina la etapa intermedia, que a veces termina 5 o 6 años después, para llegar a juicio oral, siempre fijan la fecha 2 a 3 años después, ¿no? Es todo un problema. Y ahora con la pandemia es peor. Bien, otra de las causales de extinción de la acción penal es la amnistía. Bastante particular el tema de la amnistía, ya es una facultad que tiene lógicamente el Congreso, pero no se puede amnistiar, si cabe el término, a cualquier persona y de cualquier forma, ¿no? Hay unos límites que el propio Tribunal Constitucional ha tenido a bien establecer para efectos de un control de legitimidad, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional 679-2005, un proceso de amparo, justamente establece algunos límites de cara a hacer un control de una ley de amnistía, ¿no? No significa que por ser una facultad, en este caso del Congreso, pueda otorgársele, amnistiarse a cualquier persona o grupo de personas sin más, ¿no? Tiene que haber cierto control y cierto rigor técnico para establecer cuándo se debe amnistiar y cuándo no, de manera legítima y legal. Entonces, no hay ningún procedimiento específico en la norma peruana que nos lo diga, y por eso el Tribunal Constitucional, en un caso que llegó a sus despachos, estableció justamente esos límites formales y materiales, señalando el juicio de legitimidad constitucional. Y nos dice pues que se debe respetar los principios de generalidad y abstracción previstos en el artículo 103 de la Constitución. ¿A qué se refiere con la generalidad y la abstracción? Por supuesto que no se puede amnistiar a un grupo con el cual de repente yo simpatizo, porque si yo soy un parlamentario o tengo varios parlamentarios que suscriben mi proyecto de ley de amnistía, que son también de determinadas zonas, por ejemplo, La Libertad, de Lambayeque, de Ancash. Entonces, en esos casos, tan solo por esa motivación,
amnistiar a determinado grupo en específico por razones muy particulares, con intereses muy particulares de los parlamentarios, no pasa esos principios de generalidad y abstracción, porque justamente tiene que darse en base a otros criterios. El principio derecho de igualdad, prohibición de tratamiento diferenciado, ¿no? ¿Por qué a ese grupo sí y yo estando en la misma condición no me dan la amnistía? Esa ley de amnistía no me es aplicable. Si hubo un grupo, por ejemplo, que fue procesado por terrorismo, pero luego del proceso que sabemos que fue irregular o que se tienen noticias de irregularidades graves y más o menos patentes, entonces procedería sí una ley de amnistía sobre ese grupo que fue procesado injustamente por un delito tan grave como el terrorismo y de esa manera amnistiarlos. Pero de repente en ese grupo diferenciar a uno del otro estando en la misma situación jurídica, entonces sí sería atentar contra la generalidad, abstracción y la igualdad, por supuesto. Nos dice, por supuesto, ya concluyendo el Tribunal Constitucional, que son nulas las amnistías por delitos de genocidio o contra la humanidad. Un límite bastante claro que tiene que tener en cuenta el Congreso es que no puede amnistiar a cualquiera, ¿no? Más allá de los temas de igualdad, de generalidad, no por cualquier delito se puede emitir una ley de amnistía. Si se trata de una persona que ha sido condenada por genocidio, un delito tan grave, o por cualquier delito contra la humanidad, entonces en esos escenarios esa ley de amnistía es nula de propio derecho, ¿no? Ya se podría activar un procedimiento judicial bastante rápido para anular esa ley. Incluso varios se podrían negar a aplicarla. De repente un juez se puede negar a aplicarla. Recordarán ustedes un caso, si bien es cierto, no se trata de amnistía, el caso Fujimori, cuando lo indultaron, se hizo una audiencia, porque de todos los procesos que tenía, en uno de ellos se discutió justamente el indulto para su libertad, ¿no? Y declararon que ese indulto no era legítimo, no era legal, ¿no? No era constitucional. Entonces simplemente no lo aplicaron. Igual ocurriría para una ley de amnistía. De manera que no son absolutos. Luego, la extinción de la acción penal por derecho de gracia. En términos similares, bueno, para el derecho de gracia, recordemos el tema de la conmutación de penas, ¿no? Lógicamente acá no se trata de personas ya condenadas, tienen que estar procesadas, pero por cuestiones de exceso de carcelería, finalmente evaluados los expedientes, que hay toda una comisión a nivel del Ministerio de Justicia para esa evaluación, el presidente estudia esos casos, o al menos se supone que tiene un grupo que lo estudia y le recomienda a él de manera directa y él finalmente decide, ¿no? El presidente ya decide si otorga el derecho de gracia, por ejemplo, una conmutación de pena, que es una reducción básicamente de esa sanción por exceso de carcelería. La sentencia del Tribunal Constitucional 4053-2007, que era un habeas corpus, nos señala justamente nuevamente el tema del juicio de legitimidad constitucional, estableciendo los límites formales y materiales. Dentro de los formales nos habla pues de respetar los requisitos del artículo 118.21 de la Constitución. Y brevemente recurriremos a ese artículo 118.21. El artículo 118, inciso 21, nos dice lo siguiente, ¿no? El 118 habla de las atribuciones y obligaciones del presidente, y en el 21 nos dice conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatorio. Nos establece en rigor el aspecto formal inicial que se tiene que evaluar, un exceso de carcelería, un exceso de plazos, ¿no? Si solamente se dan este exceso de plazos 118.21 de la Constitución, solamente ahí es procedente el derecho de gracia.
y eso lo hace recordar el Tribunal Constitucional. No solamente que sería procedente, sino que si es que ese no es el escenario y se otorga el derecho de gracia, entonces también será nulo. Luego nos dice que respetar los fines de la pena, preventivos especiales del 139.22 de la Constitución y preventivos generales del 44 de la Constitución. La reeducación, la rehabilitación del imputado, eso son los fines que hay que respetarse. Luego, nos dice que se da por motivos humanitarios, como la existencia de una enfermedad grave, que tornaría inútil también una eventual condena, ¿no? Y respetar siempre el principio de igualdad. Definitivamente las cuestiones humanitarias siempre están en este tipo de facultades que tiene el presidente. Y tienen que, por supuesto, ser bien evaluadas, porque ya hemos visto otros casos en los cuales se les otorga el indulto, por ejemplo, que es la facultad del presidente que siempre ha sido más cuestionada, porque muchas veces por cuestiones de carácter político se le da a cualquier persona, a determinada persona en realidad, por cuestiones de afinidad política o simple cálculo político, ¿no? Entonces es ahí donde entran los límites y los filtros que establece el Tribunal Constitucional para una correcta aplicación y ejercicio de estas facultades que tiene la Presidencia de la República. La extinción de la acción penal por cosa juzgada. Nos dice que la cosa juzgada es el efecto procesal de una resolución judicial firme. Esta impide que lo resuelto sea nuevamente revisado en el mismo proceso o en otro. Siempre hay que tener en cuenta para la cosa juzgada la triple identidad, ¿no? La identidad de hecho, de sujeto y de objeto. Pero, ¿a qué nos referimos con la identidad de hecho? En la identidad de hecho, por supuesto, tiene que tratarse de una misma narración fáctica, ¿no? Si bien es cierto, no puede ser exactamente el mismo, pero en esencia tiene que haber identidad, tanto en los dos procesos. Luego, tiene que haber identidad del sujeto, la persona que ha sido procesada antes y por la cual ya se le archivó la causa a su favor o en contra incluso, luego es procesada por el mismo hecho esa misma persona, entonces habría identidad de sujeto. En cuanto a la identidad de objeto, básicamente siempre la Corte Suprema se ha pronunciado en que aquí tenemos que verificar el bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido del delito que ya fue investigado y sancionado o evaluado en su momento en otro proceso, tiene que estar dentro de los mismos bienes jurídicos. Identidad de bien jurídico, básicamente sería el término. Entonces, si se trató de peculado, en el segundo caso, podría haberse tratado también de peculado, o incluso sería el mismo hecho, la misma persona, pero ya no por peculado, sino por colusión, ¿no? Ya no por peculado, sino por apropiación ilícita. En el caso de la colusión estamos en el mismo bien jurídico protegido, la administración pública, pero ustedes me dirán, y en el caso de la apropiación ilícita ya no es el mismo bien jurídico, se trata del patrimonio en la apropiación ilícita. Sin embargo, también ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema en el cual esto se tiene que flexibilizar, ¿no? Porque en determinados escenarios, si se trata del mismo hecho exactamente, la misma persona, el mismo imputado, y se trata tan solo de un giro en la calificación jurídica, pero básicamente es el mismo proceso, el mismo fundamento, entonces sí cabría la aplicación de la cosa juzgada y en consecuencia se tendría que archivar esa causa, ¿no? La segunda causa. Desde luego, ¿cómo activamos esta causal de extinción de la acción penal? Bueno, a nivel de investigación preliminar, haciendo un pedido de archivo por esa causal a la propia Fiscalía. A nivel de investigación preparatoria, a través de la excepción de cosa juzgada. Las excepciones justamente son las que viabilizan la aplicación de estas causales.
la disposición de archivo constituye o no constituye una cosa juzgada. Recordemos que la disposición fiscal que realiza el Ministerio Público, que emite el Ministerio Público, archivando una investigación, constituye cosa decidida, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero tiene los mismos efectos que la cosa juzgada, y si es así, ¿en qué casos la tiene? Inicialmente siempre se creía que un archivamiento a nivel de la Fiscalía no tenía más que un escenario de cosa decidida y no de cosa juzgada, y en consecuencia incluso a veces podían abrir otro procedimiento, otra investigación por los mismos hechos, con la misma persona y el mismo fundamento, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional, de manera muy acertada, estableció ya hace mucho tiempo, y luego han salido otras sentencias del Tribunal Constitucional, incluso también la propia Corte Suprema, haciendo eco de estos pronunciamientos, también lo ha ratificado. ¿Qué nos dice? Que una disposición de archivo fiscal sí puede tener los mismos efectos que una cosa juzgada, pero solo y únicamente cuando el motivo del archivo, y esto es muy importante, fue porque el hecho no constituye delito, ¿no? Véase la parte final del fundamento 15 de esta sentencia. Nos dice que solamente, dice, no obstante, dicho criterio merece una especial excepcionalidad, una excepcional inaplicación cuando los motivos de la declaración de no dar lugar a formular denuncia penal, bueno, en este caso sería archivar, por parte del fiscal, se refieren a que el hecho no constituye delito, es decir, carecen de ilicitud penal. Si en ese caso se establece que hay un hecho atípico y ese es el motivo por el cual se archiva la investigación fiscal, entonces, y luego por supuesto es consentido ese archivo, solamente hay que aclarar ahí, luego cuando es consentido ese archivo, solamente ahí tiene la misma condición que la cosa juzgada, la misma condición, el mismo efecto. Ya nadie más puede volver a investigarlo sobre ese mismo hecho. Pero aquí yo creo que también hay que agregar una cuestión más. Hay que recordar que, bueno, las causales para archivar un caso son muchas, ¿no? Pero no solamente hay una causal muy parecida a cuando el hecho no constituye delito, que es cuando el hecho no es justiciable penalmente, ¿no? De repente se trata de un ilícito civil y, por ejemplo, un tema contractual de deudas que fue llevado a la fiscalía por aparente estafa o apropiación ilícita, y se determina que era un tema netamente contractual. Entonces, en ese escenario, se archiva el caso, pero el archivo del caso no es por la causal de que el hecho no constituye delito, sino por la causal de que el hecho no es justiciable penalmente, ¿no? Si ese es el escenario, diría, pues, bueno, en base a esta sentencia del Tribunal Constitucional, entonces no está dentro de lo que ampara de que tiene los mismos efectos de la cosa juzgada. Ahí yo considero que hay que hacer un matiz, ¿no? Acá el Tribunal Constitucional hace una interpretación de las normas con el antiguo modelo, ¿no? Entonces hay que llevarlo a ese tiempo. Pero traído a este tiempo, al tema de la justiciabilidad, entonces ahí hay que verificar que también procede el mismo efecto de cosa juzgada. Ya habrá procesos en los cuales se haga ese mismo análisis. Claro, hay muchas veces en que se confunde esta causal y se dice que la causal de archivo es porque es atípico, aunque en realidad es porque no es justiciable penalmente. De repente constituye faltas y no constituye delito penal, ¿no? En fin, yo considero ahí que también tiene los mismos efectos de la cosa juzgada. ¿Cuándo no tiene los efectos de la cosa juzgada un archivo fiscal? Cuando, por ejemplo, se archivó por déficit de elementos de convicción, ¿no? No hay suficientes elementos de convicción luego de la investigación, entonces se archiva la investigación. No hay suficiente causa para proceder a pasar a la siguiente etapa, que sería pues la investigación preparatoria.
y vislumbramos precisamente que no vamos a encontrar nada más por más que levantemos las piedras, ¿no? Entonces, en ese escenario se archiva la causa por déficit de prueba o déficit de elementos de convicción, pero en ese escenario ya no tiene los efectos de una cosa juzgada. Es cosa decidida, nada más, pero supeditada a que si en el futuro se pudiera encontrar algún elemento de convicción, alguna fuente de prueba que nos pueda determinar que sí hay evidencia plausible de que determinada persona sí cometió ese delito, entonces ahí sí se puede reabrir la causa, reabrir la investigación. Otra de las causales de extinción de la acción penal es por desistimiento o transacción. Por supuesto que aquí hablamos de los delitos de acción privada, ¿no? No podemos sostener que pueda haber una extinción de la acción penal por desistimiento ante un delito de usurpación, por ejemplo, ¿no? De acción pública. Entonces, ahí no procede que una persona diga, bueno, que la parte agraviada diga, bueno, ya no quiero seguir con la denuncia que hice y me desisto. Ha ocurrido casos, no sé si ustedes han podido ver, pero a mí me ha ocurrido, incluso cuando yo trabajaba en la fiscalía, llegaban a veces algunos escritos señalando que se desisten de la denuncia y que quieren que el caso se archive. Bueno, al ser un delito de acción pública, no se puede archivar solamente por el mero desistimiento. Se puede tener en cuenta si es que en ese documento adjunta determinados elementos que nos digan más bien que en realidad el delito no es tal, ¿no? O que no hay, o que hay nueva evidencia de que esa persona no es quien ha cometido el delito, pero ya serán otros factores, no por el mero desistimiento, ¿no? Lo cual es naturalmente improcedente para un delito de acción pública. Pero no ocurre lo mismo para un delito de acción privada. La persona que formula la querella sí se puede desistir en cualquier momento, hasta el momento incluso del juicio, desde que inició la querella hasta que incluso está en el juicio oral. Puede desistirse de la querella y justamente procede la extinción de la acción penal y el juez no le va a quedar otra opción más que archivar el proceso, absolver, ¿no? ¿En qué delitos puede ocurrir esto? Lógicamente los delitos contra el honor, difamación, calumnia. También hay un delito últimamente incorporado en el 2018, septiembre del 2018, que es el delito de difusión de imágenes íntimas. El famoso sexting, ¿no? Cuando las personas, la pareja, usualmente al menos, se pasan las fotografías o videos muy privados de ellos teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, se lo pasa al novio, se lo pasa a la enamorada, y esa persona se lo pasa a otros, y ese otro de repente lo publica en las redes sociales o lo publica en algún sitio de internet pornográfico. Entonces ahí se da el delito de difusión de imágenes íntimas que antes de septiembre del 2018 no estaba previsto de manera explícita. En este escenario, la norma sí establece que forma parte de uno de los delitos de acción privada, en consecuencia se tiene que activar a través de la querella y no de la denuncia, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo más para donde podría haber un desistimiento o una transacción. ¿Cómo diferenciamos el desistimiento y la transacción? En el desistimiento, como les decía, la persona ofendida en este caso justamente decide ya no continuar con el proceso que había esa persona iniciado en contra de otra persona. Pero en la transacción hay un acuerdo entre las partes, ¿no? Las dos partes acuerdan a terminar el proceso, lógicamente tiene que haber ahí una reparación de por medio y en consecuencia el proceso termina por extinguirse a través de la transacción. No le queda otra opción más al juez que aceptar la transacción para que termine el proceso. Un caso particular ocurrió en la Corte Suprema, hace poco ha sido publicada
una ejecutoria de la Corte Suprema, que es el recurso de nulidad 1754-2018, pese a que tiene la numeración 2018, que es el año en que ingresó el recurso de nulidad, recién ha sido publicado hace unos cuantos meses. Y fíjense ustedes, bueno, el tema de la publicación de las sentencias, ustedes sabrán que es muy tardía, ¿no? Incluso muchas veces va de la mano con la notificación, o a veces va primero la publicación en el sistema del Poder Judicial y luego todavía recién ahí notifican a las partes procesales. En fin, lo que sucede en este caso, a propósito de la extinción por desistimiento, es que había un proceso por una querella por difamación y en primera instancia es condenada, el querellado es condenado y luego recurren en apelación. Apela tanto el querellado como la querellante por determinados factores, ¿no? Van en apelación, pero en la apelación la parte ofendida señala su desistimiento, ¿no? Pero ¿qué dice la sala? La sala dice, bueno, que ya no procede el desistimiento porque eso tan solo se tuvo que hacer hasta juicio oral. Entonces lo entiende únicamente como el perdón del ofendido, ¿no? Es decir, ya no lo entiende como una causal de extinción de la acción penal, sino como una causal de extinción de la ejecución de la pena. La Corte Suprema, por supuesto, enmienda el error y señala un momento. Si todavía estaba en el procedimiento recursivo a nivel de apelación, significa que el proceso todavía no había cerrado, no había concluido, estaba un proceso abierto. Si era un proceso abierto, entonces cabía todavía el desistimiento, pese a que estaba en apelación. Entonces, la figura para la extinción de la acción penal, para la extinción del proceso, para el cierre del proceso, no era la extinción de la pena como perdón del ofendido, que señaló la sala de apelaciones, sino más bien el desistimiento, ¿no? Entonces la figura del desistimiento era la correcta pese a que estaba ya a nivel de recurso de apelación. Porque claro, si bien es cierto, ya había una sanción, ya había una pena, ya se trataba de una persona condenada, pero todavía estaba en discusión el carácter de firmeza de esa resolución. Entonces, como todavía no era una condena firme, todavía había un proceso abierto y lo que procedía, como en efecto lo hizo la persona, era el desistimiento. La última causal para la extinción de la acción penal es la sentencia civil firme. Lógicamente, si estamos en un proceso penal donde se discuten aspectos civiles, pero aparte, de manera paralela, hay otro proceso donde se está discutiendo si determinado hecho tiene licitud o ilicitud civil, y después de todo el proceso llegan a la conclusión de que ese hecho es justamente un hecho lícito, y así lo sentencia la Corte Civil. En ese escenario, esa sentencia firme que establece que ese hecho es lícito, entonces hay que trasladarlo al proceso penal para establecer que hay sentencia civil firme y en consecuencia procede la extinción de la acción penal. Aquí en este caso, en la casación 1027-2016 de ICA, ocurrió algo similar, ¿no? Nos dice que siendo así es evidente primero que el título, valor y la exigibilidad de la deuda en materia del proceso seguido ante el juzgado civil de ICA ha sido establecido por resolución judicial firme. Segundo, que la deuda es previa a la decisión jurisdiccional recaída en el proceso sobre indemnización incoado por los agraviados, no la invalida, pues se refiere al crédito ulterior de $60,000. Finalmente no otorgados por el banco de crédito. Y tercero, el hecho calificado de delictivo, y acá viene la parte importante, calificado de delictivo por el Ministerio Público, consignar una deuda inexistente en un contrato de cesión de derechos, empero ha sido calificado de lícito por la jurisdicción civil,
Por ende, no puede constituirse un cargo penal sobre un hecho cuya licitud ya fue decidida por la jurisdicción civil. Entonces, en este caso, había un contrato de cesión de derechos y habían consignado dentro de ese contrato entre el banco y los agraviados que los agraviados tenían una deuda. Esa consignación fue luego llevada a un proceso penal por delito contra la fe pública. Decían, ese hecho es falso, ¿no? No hay una deuda. Pero a nivel de la jurisdicción civil, en un proceso civil, lógicamente, se estableció que esa consignación era totalmente lícita, por diversos factores que ahí se discutieron, pero se estableció que sí era lícita. En consecuencia, si en el proceso civil se estableció que la consignación de esa frase en ese contrato sí era lícita, ergo no constituía pues una falsedad, ¿no? La propia jurisdicción civil señalaba que sí era legal. En consecuencia sí procedía la cosa juzgada por sentencia civil firme. Una situación que les quiero agregar a propósito de la cosa juzgada es una situación bastante interesante. Fíjense ustedes, además de lo que ya hemos señalado, puede ocurrir que en un proceso por corrupción, por ejemplo, que casi siempre se suele llevar a un proceso penal por delito de colusión, por ejemplo, a varios funcionarios y servidores, ¿no es cierto? El comité, el alcalde, los gerentes, a todo ese grupo. Pero sucede que de repente a uno de los funcionarios que sí intervino en el procedimiento para la obra nunca fue procesado. Entonces, al primer grupo que sí fue procesado, se le absolvió. Por diversos factores se le absolvió. Pero luego, como se dio cuenta el Ministerio Público que faltaba otra persona que de repente era parte de la gerencia que sí intervino en el proceso, entonces decide procesarlo también, pese a que en el otro proceso nunca lo incorporó. Pero claro, dice, bueno, como no lo incorporamos, entonces sobre él sí podemos nosotros iniciar investigación y si hay elementos acá para determinar que él sí tuvo que ver y que cometió el delito de colusión, no más allá de las controversias de llevar a cabo un proceso por colusión cuando tan solo hay una sola persona. Más allá de esas discusiones, el tema era, ¿se puede llevar a proceso a una persona que estaba en el grupo que intervino en el hecho delictivo pero que nunca fue procesado? ¿Se le puede llevar nuevamente a un proceso a esa persona pese a que al otro grupo ya se le llevó un proceso y se determinó que se les absolvió? Al respecto, la cosa juzgada tiene algo que se llama efecto reflejo. Cuando se configura el efecto reflejo de la cosa juzgada, cuando en este escenario que les estoy planteando, de este grupo que ya fue procesado y fue absuelto por ese hecho, en el que siempre se le debió incluir a esa persona, que luego se le procesa de manera individual, entonces se le es aplicable la cosa juzgada refleja. Así señala incluso la Corte Suprema en una casación. En ese escenario, por supuesto, puede plantear que la extinción de la acción penal por cosa juzgada refleja, porque a ese grupo que ya se le procesó y se le absolvió, también debió en un inicio incorporársele, pero como no se lo hizo, como nunca se lo incorporó, eso tampoco los faculta a que luego se le procese por un hecho que ya fue juzgado y que se determinó la absolución. En consecuencia, los efectos de esa absolución ya también le son aplicables a esa persona y sí puede interponer justamente un pedido de archivo por causal de cosa juzgada o un pedido, una excepción de cosa juzgada si fuera el caso. Interesante ese escenario. Ahora pasamos al otro grupo, ¿no? Las causales de extinción de la ejecución de la pena. En las causales de extinción de ejecución de la pena que están en el artículo 85 del Código Penal, hay algunas similitudes, por supuesto, ¿no? La muerte ya no dice del imputado, ahora dice del condenado, también está la amnistía, y ahora aparece acá el indulto.
Y también está la prescripción. Luego el cumplimiento de la pena, la exención de la pena, el perdón del ofendido. Vamos a ver uno por uno. Cuando se refiere a la muerte del condenado, es básicamente el mismo escenario que ya hemos explicado, ¿no? No basta con una comunicación o cualquier, incluso una prueba científica de que determinada persona murió. Tiene que demostrarse a través de la partida de defunción. Básicamente eso es lo que nos ha dicho la Corte Suprema a través de su jurisprudencia. Entonces solamente en ese escenario se puede extinguir la ejecución de la pena. Hablamos, ojo, por supuesto, ya de una condena firme. Solamente aquí podemos hablar de una condena firme que ya está en ejecución, ¿no? Una persona que, por ejemplo, está en la cárcel, ¿no? Y que fallece. Extinción de la ejecución de la pena. La amnistía, el mismo escenario, ¿no? Una ley que tiene que darse dentro de ciertos rigores de igualdad, de ciertos rigores, de ciertos límites, de que no se le puede establecer carácter discriminatorios de por qué a un grupo, estando en la misma situación, se le aplica la ley de amnistía y por qué a otro grupo no, y en consecuencia esos rigores formales y materiales se tienen que verificar para la viabilidad de la ley de amnistía, en este caso para la ejecución de la pena. Tiene que tratarse de una persona ya condenada para que la ley de amnistía le sea aplicable, ¿no? Con condena firme, por supuesto. Luego está el indulto. Nuevamente, el presupuesto lógico es que se trate de una persona ya condenada. Recordarán ustedes el caso Fujimori. Ya había sido condenado por delitos de corrupción y otros de lesa humanidad. Y en ese escenario, el señor Kuczynski, ustedes recordarán, justamente lo indultó. Y ustedes dirán, pero bueno, era por delitos de lesa humanidad. Claro, pero el indulto tiene dos vertientes, ¿no? El indulto simple y el otro que es por cuestiones humanitarias. Y ustedes recordarán que el señor Alberto Fujimori, en aquella época del señor Kuczynski, supuestamente el señor Fujimori estaba muy mal y que tenía una enfermedad muy grave que irremediablemente lo conduciría a la muerte y en consecuencia tenía un derecho pues a gozar de sus últimos días de vida en libertad, ¿no? Y por eso es que supuestamente el señor Kuczynski, muy buena gente, lo indultó, ¿no? Lo indultó. Luego sabemos que ya en los otros procesos que tiene abiertos, el señor Fujimori justamente también quiso hacer valer el indulto que ya tenía para salir de la cárcel, pero la Corte Suprema, el juzgado superior que tenía a su cargo los otros procesos, luego de una evaluación determinó pues que no le era aplicable. Luego también los otros procesos por la Corte Suprema, juzgado, la Corte Suprema estableció justamente lo mismo, ¿no? Que no era aplicable porque habían elementos indiciarios importantes de que el señor Fujimori no tenía una enfermedad tal cual la había pintado, ¿no? Incluso aparecieron imágenes de que él estaría muy bien de salud, bueno, no tan mal al menos de salud, y que el cuadro médico que él presentaba era totalmente manejable a nivel del INPE. Incluso tiene justamente una condición de preso bastante especial, ¿no? Porque tiene todo una suerte de departamento, incluso salida a un jardín y toda la cosa, ¿no? Definitivamente se trata de una cárcel de oro, ¿no? Que por supuesto no podemos igualar a la libertad, pero la situación era que tampoco es que su condición de preso acrecentaba su peligro de muerte, dada su condición médica, que no era tan grave como él la señalaba, ¿no? Y ahí pues aparecen los filtros que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido antes en otros temas. Luego está pues la prescripción. La prescripción de la ejecución de la pena, ¿no? Que bueno, tiene básicamente los mismos rigores que lo anterior,
hay que verificar la pena abstracta del delito para hacer justamente los cómputos respectivos. Y por supuesto, está el cumplimiento de la pena, ¿no? Si ya una persona tiene condena firme y ya está purgando prisión por determinados años en la cárcel, luego de que ya cumple su sanción, digamos que le han interpuesto 5 años de pena privativa de la libertad y está en el penal, y luego de haberse cumplido esos 5 años un día, entonces ya tiene todo el derecho de salir, ya se habría justamente configurado la causal de extinción de la ejecución de la pena. Por exención de la pena, fíjense ustedes, acá hay algo muy particular y que pocas veces se ve, ¿no? La exención de la pena tiene una situación explícita en el Código Penal, en el artículo 68. ¿Y qué nos dice el artículo 68 de nuestro Código Penal? Nos dice lo siguiente. Artículo 68, exención de la pena. Ese es el nomen juris. El juez puede eximir de sanción en los casos en que el delito esté previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con pena limitativa de derechos o con pena de multa si la responsabilidad del agente fuera mínima. Entonces se trata de un caso en el cual se trata de un delito bastante menor, ¿no? Dice una pena que no vaya más allá de los 2 años, entonces solamente en esos escenarios se les puede eximir de ejecución de la pena. En la mayoría de los casos, por supuesto, no vamos a encontrar una pena privativa de la libertad, difícilmente vamos a encontrar una pena privativa de la libertad de 1 año, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Pero sí podemos ver casos de multas, casos de penas limitativas de derechos, ¿no? Servicios comunitarios y esas cosas. En ese escenario, puede sí la persona condenada pedir una exención de pena en base al artículo 68, porque considera pues que el delito no era muy grave y el hecho, dadas las circunstancias particulares del caso específico, por supuesto, sometido a la evaluación judicial, considera que es nimio y que merece la exención de la pena. Por supuesto, el código penal en el artículo 68 dice el juez puede, ¿no? Entonces, no basta con pedirlo para señalar que ya me van a eximir de la ejecución de la pena, no basta eso, en tanto que tiene que pasar por una evaluación del juez y también a su discreción, ¿no? Ya corresponderá al juez si lo otorga o no. No es su obligación otorgarlo, incluso cumplido supuestamente los presupuestos de nimiedad del hecho, ¿no? Luego está el perdón del ofendido en los delitos de acción privada, ¿no? Hablábamos de los delitos contra el honor, la difamación, la calumnia, la injuria, la difusión de imágenes íntimas. En esos escenarios, si ya hay una persona condenada con condena firme, por supuesto, ya apeló, ya fue a la Corte Suprema, entonces el caso ya se cerró definitivamente. Si ya se cerró, entonces en ese escenario la persona creyente o la creyente pueden perdonar justamente a la persona que los ofendió, ¿no? Y bajo ese perdón se puede extinguir la ejecución de la pena. Fíjense, le da esa potestad a la persona en estos casos de delitos de acción privada, ¿no? Dado su carácter muy restringido, muy privado, muy íntimo, en esos escenarios sí se le da esas facultades especiales a la persona que ha recibido determinados agravios en su contra, ¿no? Llegados hasta aquí, podemos ver que el artículo 78 y 79 que establecen las causales de extinción de la acción penal difieren con lo del artículo 85 del mismo código que hablan de las causales que extinguen la ejecución de la pena, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, en el primer
el primer inciso del artículo 78 habla de la muerte del imputado, en cambio en el 85 habla de la muerte del condenado. Ahí las diferencias para hablar de que en el primero estamos todavía en un proceso abierto y en el segundo ya en un proceso definitivamente concluido. Y que, por ejemplo, en el 78 no hablamos de indulto porque el indulto solamente procede cuando ya existe una condena firme. Finalmente, para establecer esa diferencia, el Tribunal Constitucional en el expediente 7451-2005 nos dice pues sobre la diferencia específica de estas formas de extinción de la acción penal y de la pena. Nos dice que la primera prescripción llamada de la persecución penal está referida a la prohibición de iniciar o continuar con la tramitación de un proceso penal, en tanto que por la segunda, llamada de la ejecución penal, se excluye la ejecución de una sanción penal si ha transcurrido un plazo determinado, de lo cual se infiere que la prescripción del delito extingue la responsabilidad penal, en tanto que la prescripción de la pena lo que extingue es la ejecución de la sanción que en su día fue decretada. Más o menos para establecer las diferencias de la prescripción tanto en la acción penal como en la ejecución de la pena. Después de todo lo señalado, hay que precisar que hay muchas cuestiones que pueden precisamente generar mucho debate. No es tan sencillo aplicar una de estas causales en algunos casos. Hay que tener justamente los elementos suficientes para acreditarla. Ya ustedes han visto que lo que hemos señalado respecto a la extinción de la acción penal por muerte del imputado, no es tan sencillo como venir a un proceso y señalar que una persona murió y que acá está el periódico donde dice que murió y que con eso ya sería suficiente. No basta eso, ¿no? Hay que acreditarlo, ¿no? Y esa actividad, por supuesto, corresponde al que afirma justamente la existencia de esa causal. Sobre la prescripción, me interesa mucho esa discusión porque hay muchas cosas que analizar ahí. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Si la pandemia suspende o no suspende los plazos de prescripción para ver justamente los cómputos y si a raíz de eso se extinguió o no la acción penal, ¿no? Muchos procesos seguramente se habrían extinguido, por ejemplo, en abril del año pasado, pero como salió una norma administrativa señalando que se suspenden los plazos procesales y de prescripción, entonces esa prescripción no iría, ¿no? No aplicaría. ¿Es eso razonable? ¿Es eso legal? Fíjense ustedes, ahí hay una situación que analizar. En el tema de la suspensión de los plazos se tiene que dar a través de una ley, ¿no? Recordarán ustedes que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien emite una norma administrativa, resolución administrativa, donde señala la suspensión de los plazos, ¿no? Pero hay que recordar que las normas sobre la prescripción son de rango legal, de rango de ley, ¿no? Y las normas que ha emitido el Consejo Ejecutivo tienen un rango evidentemente menor, ¿no? Iniciando desde esa base, desde esa perspectiva de rangos de norma, definitivamente considero que no debería aplicarse. Luego, hay un matiz que tendríamos que sí hacerlo. Si lo vamos a aplicar, habría que verificar si por lo menos la suspensión de las actividades en el Ministerio Público, por ejemplo, sí fueron a causa de la pandemia, o más bien ya establecemos que ya incluso antes de la pandemia había inactividad del propio Ministerio Público durante meses. Si eso es así, considero que incluso acogiendo la tesis de la suspensión de plazos por resolución administrativa, tampoco sería aplicable. Así que tendríamos que hacer una revisión caso a caso para verificar si la pandemia
pudo influir de manera importante en las actividades indagatorias del Ministerio Público, porque si no tuvo ninguna influencia, no paralizó absolutamente nada. En el escenario que les planteo, sucede que la Fiscalía nunca hizo nada durante 4 o 5 meses, y ahora sí dice, bueno, la pandemia no me dejó hacer nada, pero si nunca estaba haciendo nada, ¿no? Entonces, en ese escenario considero que no se debería aplicar la suspensión de plazos acogiendo la tesis de suspensión por resolución administrativa. Muy bien. Doctores, colegas, estudiantes que de repente están suscritos a este evento, yo les quiero agradecer enormemente su atención por la clase de hoy y espero les sea útil lo que aquí hemos compartido. Si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder absolverla. Doctor. Sí, lo escucho. Doctor, en el cumplimiento de la pena, cuando ya se ha cumplido la pena, y en este caso el inculpado ya se ha rehabilitado, ¿tiene la posibilidad de poder ejercer el cargo de fiscal o juez? Y de igual manera puede ejercer de repente un cargo político, toda vez que ha salido una norma donde que prohíbe a todos los sentenciados ejercer cargos políticos. Sí, bueno, si ya está la norma planteada para la prohibición de que ante un antecedente penal no puede ejercer ningún cargo público, tendría que ser, por ejemplo, en casos muy específicos, ¿no? Como algún delito de corrupción, por ejemplo, y que tenga, por ejemplo, haya tenido una inhabilitación, ¿no? Si ese es el escenario, entonces sí aplicaría la prohibición. Hay que analizar la norma en concreto y el caso en específico, porque más allá de que pueda existir una norma, también hay que analizar la constitucionalidad de la misma, ¿no? Ya vemos que los escenarios siempre son flexibles y que hay muchas cosas que evaluar y que no queda en la simple lectura de una ley, ¿no?